4 meses han pasado desde que pusieron en cuarentena nuestros derechos con la supuesta intención de salvarnos de un virus. 4 meses han pasado desde que nos pidieron ser obedientes, no cuestionar la buena voluntad del presidente, que nos pedía quedarnos en nuestra casa para poder ampliar la capacidad hospitalaria y solucionar el problema del famoso virus que hoy sigue y seguirá recorriendo el mundo. 4 meses han pasado y nada, o casi nada, ha cambiado. Bienvenidos a Fuera de Contexto, un podcast fuera del contexto de la rutina, de lo cotidiano, para ponernos en contexto del acontecer político del país. Poniendo todo sobre la mesa mientras conversamos con invitados de primera. Preparen sus cervezas para que hagamos política, porque si no lo hacemos, alguien lo hará por nosotros. ¡Empezamos! Hoy es jueves 13 de agosto, bienvenidos a esta segunda edición de Fuera de Contexto. Hoy nos acompaña el abogado Marcos Ibargüen. Marcos, bienvenido a Fuera de Contexto. Muchas gracias, José. Muy buenas tardes al público oyente. Es para mí un honor estar acá y encantado de compartir este cafecito y esa cervecita en esta tarde. Gracias, Marcos. Pues sí, como pueden ver, yo soy el que está tomando cervecita y Marcos su café. Es Irish Coffee. Así que preparen sus bebidas y acompáñenos en esta conversación, pues fuera de contexto de la rutina, como dice nuestro lema, acerca de temas de la política diaria, del acontecer político de cada semana, que pues les trae República todas las semanas. Y pues Marcos, a ver, como te comentaba, estamos viviendo pues tiempos difíciles, tiempos diferentes, algo que yo nunca me imaginé que me iba a tocar vivir a mis 23 años. Un año en el cual yo pienso, y de marzo a agosto, hay un gran trecho del año, que el año, en comparación con el año pasado, yo siento que esto se ha pasado más rápido de una forma, pero cuando lo pones en contexto también se ha pasado lento. Es difícil de explicar la sensación, porque no solo estamos viviendo en medio de una pandemia, sino además estamos viviendo una especie de estado de emergencia permanente, y no en un estado de emergencia permanente desde marzo de este año. Yo todavía recuerdo que yo salí de Guatemala un viernes y regresaba el lunes. Viernes me fui tranquilo, todo abierto, bares, discotecas, hasta un concierto hubo ese viernes. Yo fui a un concierto en Ciudad de México. Y cuando regresé el lunes, ya todo estaba cerrado. De hecho, fue de los últimos vuelos que pudieron entrar con el aeropuerto abierto. Y un tema que ha surgido mucho en las discusiones y que creo que vale la pena que conversemos y exploremos, Marcos, es el tema del miedo. Tú escribiste una columna hace ya varios meses que se llama Al oído del presidente. Fue un texto que paró publicado en varios medios de comunicación y reflexionabas sobre el miedo. Hay varios libros que yo durante esta cuarentena he leído. Uno de esos libros es el libro de Philip Zimbardo que se llama El efecto Lucifer, que Philip Zimbardo es un psicólogo que hizo el experimento de la cárcel de Stanford, que básicamente jugaba con todo el tema del miedo, y le recomiendo ir a buscar el libro para leerlo. Y él menciona que el miedo es una herramienta que los políticos y los populistas particularmente utilizan de una u otra forma para recordarle constantemente a las personas de que se van a morir, de que algo malo les va a pasar, si no los tienen a ellos, si no tienen a los gobernantes o una especie como de figura de salvador. Contanos un poquito acerca de esta columna que escribiste, este artículo que escribiste, y ¿cuál crees que es el rol que el miedo ha jugado en todo este contexto de crisis sanitaria por un lado, crisis política y crisis económica que se ha venido a juntar en estos 4 meses? Bueno, gracias, José. Tal vez solo aclarando, con este artículo, no fue realmente un artículo. Yo estoy escribiendo realmente para consumo propio de mi familia, algo que estoy llamando memorias de una pandemia, reconociendo precisamente lo que tú dices de que estos son eventos que no son de una o de 2 generaciones, sino quizás 3, ¿verdad? Si pensamos que en 1918 a 1920 fue la última pandemia, creo que ni mis abuelos, yo soy una generación más vieja que tú, y ni mis abuelos tendrían memoria si vivieran de ese evento. Entonces eso pone un poco de contexto lo extraordinario del tiempo que estamos viviendo, con mucha comunicación. Bueno, pues decía que esto lo escribí básicamente como parte de unas memorias que estoy escribiendo, más que nada privadas, pero de tiempo en tiempo he decidido publicar algo en Facebook, y esta fue una de esas, digamos, diría yo, desahogos que tuve una madrugada, la madrugada del 16 de mayo, la recuerdo muy bien, o del 15 de mayo, creo que fue 15, después de un cambio de disposiciones presidenciales abrupto, no pensado,
que me causó mucha molestia, ¿verdad? Y realmente lo que me hizo reflexionar en el miedo en ese escrito es que el miedo es realmente digamos, si lo puedes ver de manera cruda y fría, digamos, desde un punto de vista político, es como un instrumento de cambio, ¿verdad? Porque te permite consensos en el Congreso, que la gente no sea tan crítica, se olvida uno de sus libertades, de sus derechos. Entonces, a través del miedo, como que están, digamos, lo que llaman en neurociencia tu cerebro reptiliano, ¿verdad? Que es la reacción como que de instinto más básico de supervivencia. Entonces, antepones ante el miedo de morir, por ejemplo, que creo yo que es el que está aquí en juego, antepones cualquier otra cosa digamos, en tu escala de valores, ¿verdad? Entonces no piensa uno, sino es como una reacción de instinto, ¿verdad? Y la reacción de instinto es cuidarme. Entonces yo creo que eso es lo que, digamos, con el miedo, eso es lo que se está manipulando, ¿verdad? Una reacción de instinto que en neurociencia llaman el cerebro reptiliano, ¿verdad? Ni siquiera lo piensas, pero ya estás protegiéndote, ¿verdad? La libertad y todos los derechos y toda la construcción de la civilización se olvidan ante el miedo, ¿verdad? Hay un tema acá, Marcos, que va muy ligado al tema del miedo. Y es que precisamente por ese miedo a morirnos, por ese miedo provocado por, pues bueno, una cuestión microscópica que no podemos ver, pero que ha matado a muchas personas que se han infectado con este virus. De una u otra forma, los gobiernos del mundo, porque no solo fue Guatemala, tomaron ciertas disposiciones y ciertas medidas fuera del marco de lo que ordinariamente las tomarían. Tenemos países como, por ejemplo, Cuba, Corea del Norte, China, que ya viven en un marco de restricción constante y permanente de sus libertades. Y el resto del mundo, particularmente en Occidente, tomó ciertas medidas de restricción de libertades. En Guatemala, pues se tomaron estas disposiciones presidenciales que acostumbramos a ver al presidente cambiar o cada semana o cada 15 días, ya con más cercanía a estas fechas, que de una u otra forma limitaban no solo tu libertad de circulación, sino limitaban la libertad de producción, la libertad de comercio, la libertad de industria y de empresa. En el sentido que te decían los servicios no esenciales, y te tiraban una lista de servicios que el gobierno consideraba no esenciales, pueden operar en determinadas horas o no pueden operar. Y de la noche a la mañana, pues esa mañana de mayo, las medidas cambiaron drásticamente y se ordenó un cierre total un fin de semana. En ese sentido, Marcos, tú ponías, y lo cito textualmente en tu artículo, y le decías al presidente Alejandro Yamatei, que no pretendiera ordenarnos a abrir, cerrar, despachar o llegar milagrosamente al puesto de trabajo si no entiende economía. Este gobierno ha presentado esta crisis como una dicotomía entre economía y salud. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a ese tema? Bueno, yo creo que siempre hay que poner las cosas en contexto, ¿verdad? Yo creo que pandemias han habido, no tan seguidos, y pandemias habrán. Otros riesgos a la vida de las personas han habido y habrán. Por ejemplo, accidentes automovilísticos. Yo creo que ese es un ejemplo interesante porque yo vi un dato del Centers for Disease Control que habla que mueren al año alrededor de... al día, alrededor de 3.700 personas en accidentes relacionados con temas de tránsito. Eso es quizás, digamos, ahorita que estamos en una época, digamos, de muchos contagios, poquito abajo, bueno, tal vez unos 1,000 o 1,500 muertos menos que lo que está ahorita en el pico de la pandemia, pero tal vez en el promedio del año va a ser similar. Yo no pienso dejar de ir en carro, ¿verdad? Yo lo veo muy parecido. Entonces, a lo que voy yo es que yo creo que los mismos presidentes, porque no quiero individualizarlo al presidente de Guatemala, porque aquí cayeron todos en ese miedo, básicamente están viendo una pequeña fracción de todo un contexto digamos, de la vida. Y lo que el presidente se olvidó es que la vida también depende de la economía, ¿verdad? Y que la economía no es algo que puede ser ordenado de una manera, digamos, única, pues. O sea, la economía es complejísima, requiere digamos, de libertad y de ciertas reglas básicas que estén sostenidas en el tiempo para que pueda funcionar. O sea, la economía se ve afectada si de un día para otro yo ya no puedo circular, ya no puedo abrir, ya tengo que cerrar, y todo eso tiene unos costos enormes y seguro que, digamos que eso en algún sentido está afectando
también la salud. O sea, relación hay, ¿verdad? Pero creo yo que el problema es que por decreto uno no puede ingenuamente pensar que las personas van a hacer lo que está dictando. O sea, la conducta humana va siempre atada a, digamos, a un análisis de riesgo-beneficio y también en su mismo sentido de supervivencia va a hacer lo que tenga que hacer para sobrevivir, ¿verdad? Entonces también a veces cuanto más miedo tenemos, tal vez estamos más compelidos a, digamos, a ser más estrictos en esas disposiciones, pero cuando ya alguien, y aquí no me refiero a, digamos, a los que tenemos que cumplir sí o sí con estas disposiciones, porque si no nos cierran el negocio, me refiero a la economía informal. La economía informal no tiene opción, entonces era ingenuo pensar que era sostenible en el tiempo esas disposiciones y era previsible que iba a causar no solo aglomeraciones, como anticipaba yo ahí en los mercados, como en efecto sucedió, porque dio un periodo muy corto de tiempo para hacer compras, ¿verdad? Yo creo que es un poquito como de análisis económico del derecho que faltó ahí, ¿verdad? Y la ingenuidad de pensar que cuando uno hace una norma se va a cumplir al pie de la letra, ¿verdad? La conducta humana juega aquí mucho, ¿verdad? Yo no creo que el presidente lo haya hecho de mala fe, ¿verdad? Creo que lo hizo ingenuamente y también por miedo, ¿verdad? Porque los presidentes también están actuando por miedo de su accountability, digamos, porque él está viendo su popularidad política y cómo está respondiendo ante, digamos, ante esta pandemia. Entonces, pues, ¿qué te diría? Yo creo que es esa pretender que con que yo decrete una norma se vaya a cumplir, es ingenuo, si me lo preguntas a mí. Marcos, a ver, hay varios puntos que tocas ahí. Por un lado, me parece interesante el análisis que haces del tema de restricciones, porque yo no sé cuál es tu percepción, pero desde que a mí no me gusta decir que se reabrió la economía, porque la economía no se ha reabierto por completo. República pues hizo varios reportajes respecto del impacto que ha tenido esta serie de disposiciones en la economía de los guatemaltecos. Pero es interesante ver que con este relajamiento de las restricciones que ya lleva poco más de 15 días, de una u otra forma, las colas, por ejemplo, cuando vas al supermercado, ya no son las mismas colas que se hacían en los días en los cuales había restricción de horario y podías ir a un supermercado hasta las 2 de la tarde, por ejemplo. En los bancos, a mí una vez me tocó hacer cola en un banco de casi 1 hora y media y la hice únicamente porque tenía un trámite que o lo hacía o lo hacía. Ahora vas a los bancos y a menos que sea quincena, no vas a ver una cola que se salía del banco y se pasaba a la carretera, por ejemplo, a la calle, como lo veía sobre la avenida, sobre el Boulevard Vistahermosa. Hay un tema acá que me parece interesante cuando mencionaste el tema de que de que algunos gobiernos se fijaron en esa semilla, pero no vieron el bosque. Se fijaron en la pandemia, en las muertes de la pandemia, pero no vieron el resto de aspectos de la vida de una persona de la que depende el bienestar de una sociedad. Yo he mencionado en algunas ocasiones el caso de Suecia y me han dicho, no, hombre, ¿cómo se te ocurre comparar Guatemala con Suecia? No son ni comparables. Y pues bueno, hay matices. Pero ¿cuál es tu opinión respecto del caso de Suecia y la forma en la que se manejó la pandemia en Suecia? Brevemente, porque el tiempo apremia, en el cual, pues bueno, se tomaron ciertas medidas, pero la economía siguió. Las personas no se encerraron contra su voluntad en su casa, se cuidó a los adultos mayores que voluntariamente decidieron quedarse en sus casas, pero no hubo nunca un lockdown, un encierro forzoso al que fueran sometida la población y la economía continuó funcionando. Bueno, yo sí creo que el tiempo le dio la razón a Suecia. Creo que cada vez más oímos menos y menos lo, entre comillas, mal que lo hizo Suecia, ¿verdad? Yo creo que lo que sí pasó al principio es que como es natural como una enfermedad, o sea, aquí creo que el tema, por lo menos para mí, José, no es decir que es una enfermedad o muy grave o poco grave. La enfermedad es una enfermedad seria, pienso yo, manejable, pero a final de cuentas es una enfermedad como cualquier otra y una enfermedad nueva que por eso presenta retos. Pero entonces Suecia tomó una estrategia en la que reconoció que era una enfermedad tan contagiosa, ¿verdad? Porque sí es muy contagiosa, que iba a parar contagiando a una buena parte de la población tarde o temprano. Se basaron en, digamos, yo pienso que tal vez sí fueron un poco más profundos en conocer la naturaleza humana y digamos, de que si de todos modos iba a contagiar a una buena parte de la población, ¿qué tenía de malo no cerrar la economía y tal vez solo insistir
en la responsabilidad individual de cada quien de hacer lo que estaba bajo su alcance para evitar contagiarse y contagiar, ¿verdad? Entonces, en fin, el caso de Suecia, yo lo que veo es que sí tuvieron unos casos importantes al inicio en función de su población, porque tiene menos de 6 millones de habitantes, ¿verdad? Pero creo yo que ahorita ellos están no solo con unas tasas de mortalidad bajísimas, ¿verdad? Realmente bajas. Yo acabo de checar esa estadística hace poco en Worldometers, que me gusta mucho esa aplicación, y la tasa de mortalidad está muy bajo, y por el otro lado, sus contagios diarios están muy ya por abajo de como estaban en mayo, ¿verdad? Entonces yo creo que ellos lo que vivieron es lo que pasó en muchos países con la enfermedad, se contagiaron, murieron algunos, pero digamos que la economía no se vio afectada tan severamente. Obviamente algo debió haber afectado, porque sí es una cuestión de generaciones, pero por lo menos fue algo que, digamos, producto de la prudente cautela digamos que la gente tuvo, como salir menos a restaurantes o, digamos, o estar más consumiendo un poco más, ¿verdad? Pero eso es una reacción natural e individual de cada uno, no impuesta por el gobierno. A final de cuentas, yo no soy infectólogo, creo que todavía no está terminada esta situación, pero yo me anticiparía a pensar que cuando veamos esto hacia el pasado, vamos a ver que Suecia lo manejó mejor que otros países, sin duda, ¿verdad? Regresemos al contexto de Guatemala. Si uno y vamos a hacer una especie de ejercicio de cortar la historia en pedacitos que nos interesan. Hablemos de la llamada era democrática del país, del 85 al 2020, y tomemos dentro de esos años en consideración la, a mi juicio, mal llamada primavera democrática, que duró desde el 44 hasta el 54 con los gobiernos de Arbenz y Arévalo, si esos gobiernos se les puede llamar democráticos. Yo no estoy prejuzgando y no estoy entrando a hablar específicamente de las particularidades históricas que tuvieron esos gobiernos. De toda esta serie de años, pues el gobierno que se lleva el récord de estados de emergencia, de decretar estados de emergencia para el control de la población, ya sea por una crisis de seguridad, por una crisis de salud, nunca, pero por una crisis de seguridad particularmente, fue el gobierno de Juan José Arévalo. De 72 meses que duró su gobierno, 28 meses pasaron en un estado de emergencia, en ese caso en un estado de sitio. Después de Juan José Arévalo, y no tomé en cuenta los 36 años de conflicto armado interno, porque fue un periodo excepcional de conflicto armado interno, un periodo, si se quiere llamar, de guerra que no se puede tomar en consideración. Este gobierno ha sido el gobierno que desde el día 2 de su gobierno empezó a hacer uso de una ley de mediados de los años 60, que es la Ley de Orden Público, que permite, pues de una u otra forma, limitar los derechos constitucionales de los guatemaltecos por medio de diferentes estados de emergencia. Uno de ellos, el estado de prevención, que se implementó en ciertos municipios por razones de seguridad al inicio de este gobierno, y el estado de calamidad, que se implementó desde marzo hasta hoy, y su siguiente prórroga es el 5 de septiembre, si el Congreso se la aprueba al presidente. En ese sentido, Marcos, ¿qué peligros le ves, o si no le ves, a vivir en un permanente estado de emergencia con todo lo que implica relativo a las restricciones de derechos individuales? Y la segunda parte más importante de la pregunta. Vimos al doctor Asturias la semana pasada mencionando que aun y cuando el Congreso de la República no prorrogara el estado de calamidad, el Ministerio de Salud había publicado un acuerdo por separado que no dependía del estado de calamidad, que permitía mantener vigentes los semáforos que limitan la libertad de industria y de comercio particularmente y la libertad de circulación. ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Bueno, son dos preguntas complejas. Tomo la primera ahorita. A mí sí me preocupa mucho que el miedo, que como decía yo en ese artículo o ese escrito que hice yo, que citabas al principio, el miedo es muy mal consejero, ¿verdad? Y creo yo que digamos, si algo pasa con el miedo es que se olvida, o sea, como que la razón se va quedando turbia, ¿verdad? Y nos olvidamos de cuánta gente en la historia que tenemos atrás, y sobre todo en la historia de los últimos 250, 300 años, ¿verdad? Que hemos logrado enraizar el concepto de república, los cheques y balances de poderes, los derechos individuales y todo eso. Por eso ha muerto mucha gente también, ¿verdad? O sea, creo que eso no hay que olvidarlo, porque en alguna medida pues se valoró, gente muy valiente pues valoró sus derechos individuales
como algo indispensable para poder vivir en una sociedad, ¿verdad? De personas libres. Y entonces yo creo que el miedo nos hace olvidarnos, ese cerebro reptiliano entra a jugar, nos hace olvidarnos de estas libertades y nos hace sentir como culpables. Es más, pensando en la mañana de esta plática, yo decía, hay una cosa muy curiosa que está pasando de gente muy querida que uno admira y aprecia, pero que se pone a criticar a la gente porque hace o no hace esto, porque quiere ir a su casa de descanso o porque, no sé, porque sencillamente aprecia sus libertades y como que quisieran que uno sintiera cargo de conciencia de querer ser libre, ¿verdad? Y eso a mí me llama la atención y yo creo que sigue siendo ese miedo aconsejando, ¿verdad? Y a final de cuentas, para mí, aquí lo que nos debe de guiar en todo esto es una conducta responsable. Ya hay alguna información científica de qué son las cosas que pueden ayudar a minimizar contagios o a que, digamos, que la ola no sea tan rápida, ¿verdad? Porque tal vez contagios van a haber, pero creo yo que a costa de nuestra libertad, para mí es un error. Y más complicado aún cuando ves el manejo político y ya entran los miedos políticos, las conveniencias políticas, porque cuando el presidente va a volver a pedir que se prorrogue el estado de calamidad con seguridad, y yo me atrevería a pensar que el Congreso no va a querer tomarse la responsabilidad, sobre todo viendo qué está pasando en los países, porque como desgraciadamente los presidentes ven lo que están haciendo otros presidentes, ¿verdad? Yo no creo que vaya a querer el Congreso tomarse la responsabilidad de decirle que no. Sería algo bien interesante y muy bueno que sucediera, pero yo no veo que el Congreso quiera tomarse esa responsabilidad política. Ojalá tuvieran el valor de hacerlo, pero no veo que lo vayan a hacer. Si me preguntas a mí, por lo menos en los siguientes 2 meses, a menos que haya algún país valiente que haya más Suecias, ¿verdad? Que den el ejemplo, ¿verdad? Y sí creo yo que, digamos, que los derechos que nos garantiza la Constitución, que ahorita los tenemos restringidos, digamos que se nos puede olvidar fácilmente lo que es tenerlos y nos vamos acostumbrando, como pasa en Cuba o en Venezuela o en China, ¿verdad? Eso a mí me preocupa mucho, ¿verdad? Claro. ¿Y en cuanto a los semáforos, Marcos? En cuanto a los semáforos, yo creo que no, definitivamente, si un estado de calamidad no te pueden limitar los derechos constitucionales. O sea, eso es un absurdo. Yo creo que eso es un amparo esperando a que suceda, ¿verdad? Claro. Marcos, o una acción de inconstitucionalidad, ¿verdad? Dependiendo de cuál sea el así caso. Así es. Que dicho sea de paso, las declaraciones del doctor Asturias podrían ser tomadas incluso como una especie de amenaza de que se puede continuar en esa ilegalidad y podría interponerse un amparo. Pero, quién sabe. Hay otro tema acá, Marcos. Este gobierno se ha caracterizado por romper récords históricos. Ya mencionábamos el caso de los estados de emergencia y, pues en este caso, también el presupuesto más grande de la historia de Guatemala. No hay presupuesto más grande en la historia de Guatemala y no solo eso. Presupuesto que se haya empleado con tanta facilidad como se amplió en este contexto. En cuestión de un mes, el Congreso de la República ya le había aprobado al presidente 5 préstamos y 2 ampliaciones presupuestarias. Es impresionante cuando uno se empieza cuando uno va y voltea a ver para atrás. Yo dije, cuando pasó esto, bueno, vamos a ver si en algún momento de la historia se dio una ampliación presupuestaria de más del 30% durante un gobierno. Nunca había pasado, por lo menos en los últimos, del 85 para acá. A pesar de eso, a pesar del presupuesto específico que se asignó para el área de salud, una de las excusas por las cuales nos encerraron en marzo de este año fue, bueno, los voy a encerrar porque de esta forma vamos a poder ampliar la capacidad hospitalaria de la red pública de hospitales nacionales. Y de esa forma, cuando volvamos a abrir, en cuestión de un mes, 2 meses, ya las personas que se infecten van a tener y que necesiten hospitalización van a tener un lugar a donde ir. Pasó el tiempo y seguís viendo quejas diarias de médicos que se quejan por el desabastecimiento, de saturación de hospitales. Un parque de la industria que un 16 de marzo el presidente, yo recuerdo muy bien las declaraciones y de hecho hasta un tuit hay, que el presidente decía que iban a tener 3,000 camas en cuestión de 3 meses en el parque de la industria. Hoy tienen 300, con suerte de las cuales 250 están operando. Y una serie de bonos supuestamente para aliviar la presión económica de las familias guatemaltecas, que a algunos les llegaron, a otros no. Y pues bueno,
¿Qué piensas respecto de esto, Marcos? ¿Hay irresponsabilidad por parte del gobierno, ineficiencia, corrupción? ¿Cuál es tu lectura de de este suceso en particular? Bueno, para empezar, yo creo que hay que ser bien honestos con cómo estábamos todos cuando muy rápidamente se llevó esa ampliación presupuestaria. O sea, hubo pocos columnistas salieron criticándolo. Creo que había todo un conjunto de información que nos estaban bombardeando, si es la palabra adecuada, o que yo creo que nos autobombardeamos porque uno mismo está accediendo a diferentes medios ahora con el internet, ¿verdad? Y entonces eso es lo que uno está recibiendo y creo que no, ese miedo que hablábamos, que sí creo que es como el tema alrededor de todas estas cuestiones, ¿verdad? Ese miedo hizo que, digamos, que se pensara que era algo necesario y creo que de nuevamente la ingenuidad de pensar que el aparato estatal funciona eficientemente, ¿verdad? Es muy difícil, si uno conoce la ley de contrataciones de Guatemala que está diseñada para evitar corrupción, es muy difícil ejecutar, ¿verdad? Y también uno piensa que todos esos requisitos y cosas que hay que cumplir para poder ejecutar presupuestos, que desde el aparato estatal es complejo, ¿verdad? Que están en teoría diseñados para evitar corrupción, a la larga lo que hacen es crear más posibilidad de corrupción por la misma complejidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí es ingenuo pensar que estábamos en capacidad, sobre todo un gobierno entrante, de poder ejecutar ese presupuesto, ¿verdad? ¿Qué está pasando con la plata? Yo no sé, pero pensaría que digamos, hay un buen riesgo digamos, de que alguien en algún lugar se quiera aprovechar de recursos estatales en este momento, ¿verdad? Porque también la fiscalización se ve limitada con el estado de calamidad y de nuevo, pues existe digamos, ese riesgo. Yo creo que obviamente el problema en el fondo es que sí es muy tentador tener estos presupuestos enormes y amenaza de que van a pedir más plata. Ahí te diría, yo no estoy seguro que el Congreso vaya a aprobarlo ya. Yo creo que eso tal vez se pueda ya entrar en la discusión política y el tipo de compromisos y arreglos que se hacen ahí. No quiero ni siquiera conversar, pero yo creería que ya no le van a dejar esa tan fácil al presidente, si me preguntas a mí. Marcos, hay un último tema ya para ir cerrando este segmento que me interesa preguntarte y esa manera de conclusión. Realmente cuando uno se pone a analizar en retrospectiva, para mayo, ahora cada vez son más, pero para mayo eran muy pocos los líderes de opinión, muy pocos los empresarios y muy pocos los ciudadanos guatemaltecos que se expresaban de una u otra forma en contra de las restricciones, en contra de las limitaciones a los derechos individuales y no necesariamente, e incluso yo no vi a ninguno negando la existencia del virus, negando la existencia de la enfermedad o negando la existencia de la pandemia, sino más que todo abordándolo desde la perspectiva de la libertad individual, de la responsabilidad individual, como tú lo hiciste en esa columna que publicaste en mayo. Ahora pues cada vez son más, pero si pudiéramos resumir en esos últimos minutos de este segmento, las lecciones que esta crisis política, económica y sanitaria te dejó a ti y debería dejarnos a todos los guatemaltecos, ¿cuáles serían esas lecciones? Bueno, yo creo que siempre tiene que haber una eterna vigilancia de nuestros derechos y de defender la libertad. Creo que hay que lograr ver más allá del miedo, ¿verdad? Hay que contextualizar las cosas, verlas en su dimensión en un periodo más largo de tiempo, reconocer que esto no es algo que no ha pasado antes, reconocer que la civilización nos ha llevado a un momento en donde la expectativa de vida es la más, digamos, la más larga que ha habido jamás en la historia. En temas de salud y salubridad estamos mejor que nunca. A pesar de esta crisis, no creo que afecte mucho esas estadísticas de expectativa de vida. Va a ser interesante verlo después de la pandemia, pero mi lección es que hay veces que uno, por ver una parte pequeña digamos, de todo lo que es la convivencia social, podés olvidar otras cosas que a la postre van a ser más importantes, ¿verdad? Como por ejemplo, si no logramos recuperar un estado de derecho que nos garantice y nos dé certeza jurídica y una estabilidad
en las reglas del juego para poder uno hacer libremente lo que quiera emprender. Bueno, Marcos, pasamos a la parte más dinámica y más alegre. Bueno, Marcos, pasamos a la parte más alegre del programa, las preguntas fuera de contexto. La dinámica es la misma que utilizamos la semana pasada para quienes ya la conocen. Básicamente son 9, 10 temas que yo te voy a mencionar, Marcos. Van a ser pequeñas frases o pequeños, incluso palabras, que te voy a mencionar. Y de forma súper breve, menos de 10 segundos, vas a mencionarme pues lo primero que se te venga a la mente, la frase que tenés top of mind cuando pensás en uno de estos temas. ¿Listo? Dale. Empezamos con la vacuna contra el coronavirus. No me la voy a poner. El Aeropuerto Internacional Aurora. Que lo abran cuanto antes. Nueva normalidad. Me cae mal. Hospital Temporal del Parque de la Industria. Fracaso. Corte de Constitucionalidad. Hay que cambiarla. Doctor Edwin Asturias. Es médico y no debe meterse a política. Lo respeto como médico. Organización Mundial de la Salud. Es un desastre supranacional. Cierres por autoridades locales. No están basados en ley. Ir a restaurantes. Lo más pronto que se pueda. Marcos, muchas gracias por acompañarnos hoy en Fuera de Contexto. A las órdenes. Nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo lugar.